Listo. Vamos a iniciar. Sean cordialmente bienvenidas, bienvenidos. Estamos en nuestra sesión síncrona, perdón, de semana 2 de nuestro módulo 10, Transformaciones en el Mundo Contemporáneo. Y bueno, vamos a revisar los temas a tratar en esta sesión, que serán, por supuesto, eh, la estructura de esta segunda semana, la evaluación, revisar los requisitos de las actividades integradoras número 3, número 4, así como lo que hay que hacer en el foro Aprendiendo, conversar otro ratito sobre el proyecto integrador de semana 4 y dar un espacio para recomendaciones y dudas. Y entonces, bueno, vamos a hablar de lo primero, que es la estructura de la semana 2. Esta semana 2 pues tiene como propósito que puedan reconocer cuáles fueron las causas y las consecuencias de pues estos conflictos que se sucedieron durante el siglo XX eh, y que han dado como resultado el mundo como lo conocemos hoy día. Y entonces, para lograr ese propósito, pues tendremos que haber estudiado los recursos o los contenidos sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre la Guerra Fría, sobre la independencia de las colonias existentes en África, en Asia y en el Medio Oriente, qué pasaba en América Latina en esa segunda mitad del siglo XX y también, pues, cuando desapareció la URSS, ¿verdad? ¿Qué pasó con el mundo? Eh, entonces, bueno, todo eso es lo que debemos de lograr aprender ahora en semana 2. Esta semana 2 que dio inicio este lunes 14 y que culminará el domingo 20 de junio a las 23:55 horas. Y en esta semana 2, pues como sabemos, tenemos solamente nuestras dos actividades integradoras y por supuesto, pues que ustedes interactúen con plataforma para que logren el 5%. Sobre esto, me parece importante comentarles que, pues ustedes saben que plataforma lleva un, un, pues una contabilización, ¿verdad? De qué lugares del aula virtual visitan, cuántos clics hacen, cuántas horas permanecen en el aula, qué documentos revisan, si realizan sus actividades, etcétera. Y entonces, pues es una participación automática que asigna el sistema de ese 5%, por lo que les invito pues a visitar el foro social, el foro de dudas tecnológicas, el foro aprendiendo, eh, descargar los recursos, de manera que pues logren ese 5% así sin ningún problema, ¿verdad? Entonces, esa es una recomendación. Sobre esto de la evaluación, también pues comentarles que es importante realizar las entregas, pues por ejemplo el día de hoy, mañana, de manera que evitemos dejarlas para el fin de semana, porque pues a veces se satura el sistema o bien pues si se subió un archivo que no era, por ejemplo, pero hice mi entrega el sábado o hice mi entrega el domingo, pues ya no se puede cambiar. Entonces sí es importante que me cerciore bien de subir los archivos correctos, de dar los permisos que se necesitan eh, y bueno, de hacer mis entregas con buen tiempo. Eh, Vamos a hablar entonces de la actividad integradora 3, que se llama Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. Para elaborar esa actividad hay que revisar los recursos que tenemos aquí en pantalla. El recurso de la Segunda Guerra Mundial, Latinoamérica en la Segunda Guerra Mundial, la violencia y el genocidio judío, desplazados y refugiados, perdón, las bombas atómicas en Japón, la fundación de la ONU, la Guerra Fría, el muro de Berlín y el mundo unipolar. Una vez que hayan revisado esos recursos y tomado nota, una vez que hayan estudiado, pues entonces ya pueden dirigirse a elaborar su actividad. Y su actividad se compone de los siguientes elementos. El primer elemento es diseñar una línea del tiempo. Una línea del tiempo que tiene que incluir sí o sí la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?
los antecedentes hacia 1931, que marque claramente el inicio, el 1 de septiembre de 1939, y su fin en 1945. Que además incluya la Guerra Fría de 1946 y la caída del muro de Berlín de 1991. Esos son los elementos que debe de tener su línea del tiempo forzosamente. Por supuesto, entre estas fechas, pues pueden existir otros acontecimientos y los pueden colocar, pero de requisitos sí deben de incluir la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín. En cuanto a cómo elaborar una línea del tiempo, pues les hice llegar por correo y en el espacio de avisos eh, unas plantillas, una plantilla de PowerPoint que ustedes pues pueden abrir, elegir alguna de las diapositivas que quieran usar y entonces empezar a editarla, ¿verdad? Para hacer su línea del tiempo. Puede ser así. O pueden ingresar alguna aplicación como por ejemplo Canva o Geniali o Visme y entonces utilizar las plantillas que manejan estas aplicaciones para hacer líneas del tiempo. Eh, a ver, un momento porque algo sonó. No, no fue nada. Eh, yo, por ejemplo, les voy a mostrar que en, en una aplicación de Google, de presentación de diapositivas de Google, elaboré esta línea del tiempo. Es decir, no utilicé las plantillas que les mostré, ni utilicé Canva, ni utilicé Geniali, sino un, un, una presentación de diapositivas de Google. Y entonces, con una autoforma, coloqué aquí estas flechas y entonces en estas flechas pues les puse los periodos de la historia, unos periodos de la historia, eh, fechas importantes e imágenes representativas. Entonces, pues de eso es de lo que se trata una línea del tiempo, que nosotros coloquemos el acontecimiento, la fecha en la que ocurrió y la imagen representativa. Por ejemplo, esta línea del tiempo, pues es una línea del tiempo de toda la historia. Si se fijan, por ejemplo, pues no puse la prehistoria porque estaba antes de la antigüedad, pero abarca, miren, desde el 50.000 antes de Cristo hacia el 4.000, entonces es un periodo de tiempo muy largo. Entonces no lo puse. Pero una vez que aparece la escritura hacia el año 4.000, ya se puede hablar de la época antigua, que termina en el 476. Eh, y luego, bueno, inicia la Edad Media. Un acontecimiento importante de la Edad Media pues fue el feudalismo hacia el año 800. Termina la Edad Media hacia 1453, donde inicia la Edad Moderna. En la Edad Moderna sucede el Renacimiento, sucede el descubrimiento de América hacia 1492 y sucede también la Ilustración, ¿verdad? Se inventa la imprenta y aparecen las enciclopedias y la gente pues ya puede informarse y dejar atrás esos conceptos de la Edad Media erróneos, y entonces inicia la época contemporánea, que es justamente este periodo el que nosotros estamos estudiando, ¿verdad? Que inicia con la Revolución Industrial hasta nuestros días. Entonces, este es un ejemplo de una línea del tiempo, fíjense, de toda la historia en un pedacito nada más. Entonces, bueno, es para darles un ejemplo de cómo es que se puede ir armando una línea del tiempo. Eh, Pero bueno, les decía, pues pueden elaborar su línea del tiempo en Canva. eh, pues nada más ingresan al sitio de Canva, colocan el que están buscando una línea del tiempo y bueno, les da la plantilla solamente para que ustedes editen qué fecha le quieren poner eh, e imágenes representativas, les decía. Entonces, pues a esto se refiere este primer elemento de la actividad integradora, ¿verdad? El diseñar la línea del tiempo que incluya la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín. Eh, el segundo elemento que debe de contener su actividad
integradora 3 es un audio en el que puedan explicar cómo la Segunda Guerra Mundial repercutió en la conformación del mundo actual. Para elaborar su audio, pues pueden ustedes grabar, ¿verdad? En una nota de voz de la computadora o de una tablet o de su propio celular y luego subirla a una nube, ya sea a Google Drive o al Dropbox o a OneDrive y compartir el enlace en su tarea. Si a alguien se le complica eso, yo le sugiero que utilice esta aplicación que se llama Vocaru. Y ahorita les voy a mostrar cómo es. A ver si aparece. Eh, Fíjense, únicamente coloco aquí en el buscador la palabra Vocaro con dos O's, ¿no? Con V de Vocaru, ¿no? Luego a mí me apareció aquí, Vocaru grabadora en línea de voz. Y entonces le doy clic y allí aparece. Y dice Vocaru, el servicio superior de grabador de voz. Lo único que tengo que hacer es darle clic aquí donde está el microfonito y entonces le doy clic y ya está grabando. Aquí se ve que está corriendo 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos. Y entonces ya terminé mi grabación, le doy clic al botón este rojo y ya está lista mi grabación. Le doy clic en guardar y compartir y me aparece de inmediato un enlace. Este enlace es el que yo puedo copiar y colocar en mi tarea. Lo cerré para que ustedes vean cómo voy a pegar ese enlace aquí en una nueva pestaña. Ahí está, ya lo pegué. Y allí, entonces le doy clic y ya está grabando. Aquí se ve que está corriendo 3 segundos y eso es todo. Entonces no tuve que pues grabarme en mi celular y luego subir esa grabación a mi computadora y luego la computadora subirla a la nube, ¿no? Que a veces pues eso puede ser algo que se complique un poco. Entonces, pues si a alguien le gusta esta aplicación, puede, puede utilizarla sin ningún problema. Se llama Vocaru. Y bueno, voy a poner el nombre también aquí en el chat para que pues ustedes la busquen. eh, y pues puedan jugar con ella. Ya vieron que en cuánto tiempo lo hice, o sea, fue nada, ¿no? Fue muy rapidito. Eh, y entonces les digo, bueno, pues solamente generan ese enlacito, lo comparten y ya yo le doy clic y puedo escuchar lo que hayan ustedes grabado. Y entonces, bueno, este segundo elemento de la actividad, pues es grabar el audio en el que expliquen cómo la Segunda Guerra Mundial repercutió en la conformación del mundo actual. Y es que, bueno, esta Segunda Guerra Mundial que pues tuvo su origen en lo que vimos de la Gran Depresión y en cómo pues Estados Unidos eh, estaba pues comprando armas, ¿no? Construyendo armamento con esos bonos y cómo Alemania pues quedó inconforme porque le quitaron territorios y entonces aparecen pues esa misma Alemania, pero también Japón, pero también Italia, con esas ideas de nacionalistas, de supremacía, de que eran lo más importante, que las demás razas eran impuras, eran inferiores, y además con sus ideas también imperialistas, ¿verdad? De seguir conquistando territorios, pues ocurre esa Segunda Guerra Mundial. Culmina esa Segunda Guerra Mundial y pues los que ganan, los aliados, no logran ponerse de acuerdo y conforman dos bloques, un bloque capitalista, donde Estados Unidos es el líder junto con Francia y con Gran Bretaña,
y otro bloque, el bloque socialista, ¿verdad? El de la URSS. Y entonces, eh, pues el capitalismo y el socialismo, pues son ideologías totalmente opuestas. El socialismo lo que busca es, pues, todo lo que apoye hacia lo colectivo, hacia lo común, donde sea el gobierno el que regule todo para poder garantizar, decían ellos, pues que la riqueza sea repartida de manera equitativa entre todos y que todos tengamos el mismo ingreso y todos tengamos las mismas oportunidades. Y entonces el gobierno es el que decide qué producir, cómo producir, para qué producirlo, cuándo producirlo, toma todas las decisiones y es el dueño de todas las empresas, ¿no? Ese fue el socialismo. Mientras que el capitalismo, pues permite que esas decisiones de un sistema económico, pues sean libres, que se dejen a las leyes de la oferta y la demanda, que haya un libre mercado, donde los particulares puedan crear empresas, operar empresas y también cerrarlas de una manera ágil. Eh, entonces, bueno, pues se crean estos dos bloques donde Estados Unidos pues apoya a países europeos con un plan, el plan Marshall, y deja fuera a la URSS y a sus seguidores. Eh, forma Estados Unidos y estos países un organismo internacional que actualmente es la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Ah, perdón. Eh, entonces, bueno, como vemos, de esa Segunda Guerra Mundial aparece, por ejemplo, este organismo que es derivado de la Organización de las Naciones Unidas. Eh, fíjense, este organismo, la Organización de las Naciones Unidas, nace a partir de estas situaciones que vemos en pantalla, ¿verdad? Una guerra que desintegra familias, que destruye ciudades completas, donde no hay un respeto por la población civil, no es que sean militares contra militares, no, se ataca a la población civil con bombas, con interrogatorios, violaciones, golpes, torturas, desapariciones, esclavitud sexual, mutilaciones, eh, estas ideas pues que de estos eh, de Hitler, ¿no? Y realizar con las personas experimentos biológicos, eh, someterlos a trabajos forzados en condiciones climáticas extremas, matar de manera sistemática todos los días a cientos de personas, eh, no brindarles atención médica, no brindarles alimento, además del uso de energía atómica, eh, que, que pues además pues envenenó a la población por radiación y sus efectos pues continúan a la fecha. Eh, todas estas situaciones infames pues no pueden volver a repetirse, ¿verdad? Más bien no pueden repetirse. Eh, y entonces pues es creado al culminar esa guerra mundial la Organización de las Naciones Unidas, un organismo para pues apoyar a la reconstrucción de esas naciones lastimadas, destruidas, como pues inyectando recursos, ¿verdad? Brindando financiamiento a través de la creación de un banco mundial para pues ayudar a los países a que no haya pobreza, a que puedan reconstruirse, creando un Fondo Monetario Internacional, eh, una organización para la alimentación, una organización para la salud, una organización para el trabajo, ¿verdad? Recordemos que pues estas situaciones del trabajo de menores, donde no se les permitía la educación o el mismo trabajo con jornadas extenuantes, con salarios precarios, sin días de descanso, pues todo esto tiene que normalizarse.
¿verdad? Aplicarse leyes y entonces se crea esa Organización Internacional del Trabajo, la UNICEF para el cuidado de la infancia, la UNESCO para el cuidado de el patrimonio cultural y material de la humanidad, ¿verdad? Todas estas obras de arte, obras arquitectónicas que se destruyeron por la guerra, por la envidia, por el encono, eh, pues ahora hay organismos que protegen todo esto. La misma agencia de la ONU para los refugiados, que bueno, ofrece alimento, atención médica a toda esa gente que tiene que desplazarse. Hoy día, pues existe gente en países africanos, eh, o en diferentes lugares del mundo, ¿verdad? Que tienen que desplazarse, salir de sus lugares de origen, de los lugares donde suelen vivir, donde están sus familias, tienen que huir porque pues están siendo perseguidos, están siendo asesinados, hay guerrillas en África. Eh, y entonces cruzan el Mediterráneo, llegan a Francia, llegan a Grecia, y bueno, pues allí esta agencia de la ONU para los refugiados cuenta con campamentos y les ofrece alimentos, atención médica, techo, eh, resguardarse del frío. Entonces, bueno, pues estas son situaciones que le debemos a esa Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Entonces, el audio, pues tiene que hablar de, de cómo esa Segunda Guerra Mundial repercutió en la conformación del mundo actual. Seguramente van a ver ustedes también en sus recursos, lo van a revisar, el que, pues aprovechando que los países estaban en guerra, pues las colonias de África, de Asia, de América se deciden a independizarse, eh, y entonces pues el mundo hoy día está conformado por países, eh, países libres, soberanos, que tienen un gobierno y que además pues hay gobiernos también, sistemas políticos diferentes, sistemas políticos diversos y sistemas jurídicos diversos. Eh, Habrá naciones totalitaristas, actualmente las existen, ¿verdad? El ejemplo de Corea del Norte, el ejemplo de Venezuela, de Birmania, eh, naciones donde pues una sola persona o solamente un grupo político está en el poder y es quien lo decide todo, controla los medios de comunicación, no permite el uso de redes sociales, hay censura, hay un canal para el presidente o para el ministro donde hace una propaganda, ¿verdad? Para tratar de pues, mantener a la gente encerrada en esa, le llaman prisión virtual de la mente, y donde se desaparecen personas cuando estas pues son contrarias al pensamiento del grupo en el poder. Pues esto existe, ¿verdad? Existen también estos gobiernos teocráticos en donde eh, pues se, no se basan en un código de ley o en una constitución, reglamentos y esto, sino en la interpretación de un texto sagrado. Actualmente pues existe esto en los musulmanes, ¿verdad? En el Islam, que interpretan un texto sagrado que es el Corán, en donde el gobierno, la ley y la religión pues son uno solo. Eh, eh, entonces, pues existen diferentes sistemas políticos y sistemas jurídicos alrededor del mundo, y todo esto pues viene justamente como consecuencia de esta Segunda Guerra Mundial. Entonces, sobre esto es sobre lo que deben ustedes platicar en su audio. No tiene una extensión el audio, no es que deben de hablar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, no hay un tiempo máximo ni mínimo, solamente es que ustedes pues puedan explicar adecuadamente este tema. Eh, y recuerden, por favor, presentarse, ¿verdad? Cuando uno hace un audio, pues lo primero que hace es presentarse, saludar y decir su nombre, pues porque son los autores, ¿verdad? De su audio. Eh, y el último elemento que debe de tener esta actividad integradora 3 es una tabla comparativa. Una tabla comparativa sobre cómo eran Estados Unidos y cómo era la URSS, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, cómo eran durante el periodo de la Guerra Fría. Se conoce como ese periodo de la Guerra Fría a
el periodo de 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, eh, y es un periodo de tiempo donde Estados Unidos y la Unión Soviética pues no pelean con armas, sino con su ideología y compiten por, eh, pues, por asegurar el mejor ejército, el mejor armamento, eh, la mejor tecnología, porque es cuando, bueno, el hombre pisó la luna, por ejemplo, ¿verdad? Entonces tienen esa competencia espacial, armamentista, tecnológica, por eso se llama Guerra Fría, fría porque no hubo conflicto armado, ¿verdad? Si se hubiera dado un conflicto armado, pues ambas naciones tenían ejércitos poderosísimos y hubiera sido una destrucción horrible en el mundo. Entonces, ese periodo de la Guerra Fría, pues que ustedes puedan colocar en una tabla comparativa eh, cómo eran los países, cuál era el papel de cada uno en la Guerra Fría. Y bueno, pues que puedan ustedes mencionar cuál era la ideología, ¿verdad? Ya dijimos que Estados Unidos pues eran los capitalistas, mientras que la Unión Soviética eran los socialistas, y que entonces, pues al ser capitalistas, Estados Unidos pues permiten la propiedad privada, el libre mercado, la democracia, mientras que en una ideología socialista pues más bien es una propiedad del Estado, que es quien lo dirige todo. Y entonces que mencionen también cuáles fueron sus avances científicos, sus avances tecnológicos, los organismos internacionales que crearon. Eh, ya les dije, por ejemplo, que Estados Unidos pues crea la OCDE, ¿verdad? Junto con otros países europeos. Por su parte, la Unión Soviética crea la Comecon, que coloquen también los acuerdos, los pactos que firmaron, y cuál fue el papel de estos países ante Afganistán, ante el conflicto de Afganistán, mientras uno apoya a grupos guerrilleros afganos del Islam, que es lo que les mencionaba hace un momento del Islam, otro apoyó a la República Democrática de Afganistán. Eh, Justamente de esta influencia que tuvieron estas naciones sobre los países, pues hoy día tenemos una Corea del Sur capitalista y una Corea del Norte totalitaria, ¿verdad? Comunista, con un gobierno de un dictador que tiene controlados los medios de comunicación, las redes sociales, que desaparece personas, que aprisiona a otras en campos de trabajo, que separa familias, que exilia personas. Entonces, pues es justo hay influencia de la filosofía, de la ideología de estos países durante la Guerra Fría, pues existe su influencia hoy en día. Eh, Quisiera saber si hay inquietudes acerca de esta actividad integradora 3, porque bueno, ya he mencionado los 3 elementos que debe de tener: la línea del tiempo, el audio y la tabla comparativa. Recordar colocar en su documento las referencias bibliográficas que hayan ustedes consultado y bueno, ponerle la nomenclatura que ya saben que debe de llevar. No nos está solicitando que sea en PDF, ni en Word, ni en PowerPoint, entonces puede ser en el formato que ustedes gusten, y recordar ponerle pues su portada con su nombre como autores. Acuérdense que estamos en nivel medio superior, entonces para que pues sus trabajos sean académicos y bien hechecitos. Gracias, Raquel, por responder. Entonces, bueno, esta es la actividad integradora 3. Ahora tenemos la actividad integradora 4, se llama Asia, África y Latinoamérica en el siglo XX. Y entonces para desarrollar esta actividad debemos de revisar 3 recursos, que son descolonización en África y Asia, tercer mundo y las dictaduras en América Latina. ¿Qué es lo que nos pide esta actividad? Bueno, luego de que hayan revisado esos 3 recursos, primero, en una cuartilla, es decir, en la extensión de una página, hacer un escrito sobre la descolonización de Asia y África, mencionando, bueno, de quién se descolonizaron, quiénes se descolonizaron, cómo se llevó a cabo la descolonización, la ideología de esas colonias que ya no lo son, pues, cuál era su ideología y cuáles fueron las consecuencias.
Entonces, ese es el primer elemento. En una cuartilla, hablar sobre este proceso de descolonización, de que se aprovecharon de que aquellos estaban ocupadísimos en la guerra y decidieron dejar de ser sus colonias, convertirse en países independientes, libres y soberanos, pero que desafortunadamente como pues aquellos que eran sus dueños, digámoslo así, no les prestaban atención, solamente los saqueaban, pues quedaron en condiciones, en malas condiciones económicas, sociales, eh, y bueno, entonces pues son de los llamados países pobres en el mundo, ¿verdad? De los países en desarrollo que le llaman actualmente. Entonces, bueno, ese es el primer elemento que debe de tener esta actividad integradora 4. El segundo elemento que debe de contener es un cuadro comparativo sobre dos dictaduras o revoluciones de América Latina. Eh, y entonces este cuadro pues debe de mencionar, ustedes eligen dos dictaduras y entonces pues ponen en su cuadro en qué país ocurrió esa dictadura, cuál fue el nombre del dictador, el nombre del jefe revolucionario, es decir, quién acabó con esa dictadura, si es que hubo un elemento clave, ¿verdad?, para acabar con esa dictadura, cuál fue el periodo que abarcó la dictadura, de qué fecha a qué fecha ocurrió, cuáles fueron sus antecedentes y cuáles fueron sus consecuencias. Aquí es muy importante una cosa y es que me ha sucedido que me comparan la Revolución Mexicana con alguna dictadura. Y la Revolución Mexicana no ocurrió en la segunda mitad del siglo XX. Es decir, estamos refiriéndonos a dictaduras que hayan ocurrido en 1960, en 1970, ¿no? En los años 60 y 70 en América Latina. Entonces, la Revolución Mexicana no aplica aquí, porque esa fue pues, en 1920, en los 20, ¿no? Entonces, para que tengamos ahí el cuidado de que pues a eso no nos referimos, ¿no? Por si alguien tenía la confusión. Y entonces, bueno, pues, ¿qué dictaduras? Pues las dictaduras que hayan sucedido en Argentina, en Perú, en Chile, en Brasil, en Uruguay, toda América Latina, ¿verdad? Toda Sudamérica estuvo sumida en dictaduras en esas fechas, 1960, 1970, 1980. La última fue que la última en terminar fue la de Nicaragua en 1990. ¿A qué se refieren estas dictaduras? Bueno, pues a que hubo eh, hacia esas fechas, los ciudadanos latinoamericanos pues estaban cansados de la situación económica, de las condiciones precarias, del trabajo, y entonces pues se manifestaban. Además, eh, acuérdense que había mucha influencia del pensamiento de la ideología de la URSS. Entonces, pues las personas pues estaban tomando, ¿verdad?, rasgos de esa ideología porque, bueno, deseaban que todos fuéramos iguales, que todos tuviéramos los mismos derechos, que se repartiera la riqueza de una manera equitativa. Se tenía la idea de que el comunismo, el socialismo, era benéfico para la sociedad. Y entonces, bueno, las personas, los obreros, los campesinos, los jóvenes estudiantes, los maestros, pues empezaron a manifestarse, a hacer huelgas, ¿verdad?, a conformar esa izquierda. Eh, y entonces, pues esto fue una amenaza para Estados Unidos, fue una amenaza para el capitalismo. Y entonces Estados Unidos apoya a elementos militares para que controlen a estas gentes con sus ideas de izquierda que quieren acabar con el capitalismo. Y entonces, pues inyecta dinero para que existan estos dictadores que son militares, líderes militares, que manejan, por supuesto, a los militares, a la fuerza militar, para controlar a la población. Y entonces, bueno, no hay voto, el poder está solamente concentrado en una sola persona que censura, que controla los medios de comunicación, que controla la información, que controla la vida de todos, que además son apoyados por los ricos, porque por supuesto los ricos ante estas ideas del comunismo pues se ven amenazados, dicen, no, nos van a quitar nuestras empresas, ya no vamos a tener nuestro nivel de vida y entonces los ricos apoyan a estos dictadores. Por supuesto, los apoyan también los militares, eh, porque bueno, dicen además estos dictadores, como ya dijimos, bueno, controlan los medios de comunicación y entonces emiten comunicados
hablan ante la población para decir que los izquierdistas no son cristianos, que son ateos, que no tienen valores, que amenazan el orden, que amenazan, atentan con las buenas maneras, con las buenas costumbres, que atentan contra la armonía y que hay que cuidarse de ellos, que hay que eliminarlos, que hay que cuidar los intereses de la patria, ¿no? Entonces adoctrinan a la población, que además pues hay población, por supuesto, que es pacifista, que no quiere participar en conflictos, entonces adoctrinan a la población para tratar a la izquierda como chusma, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen? Pues empiezan a detener a jóvenes, a detener a obreros, a detener a campesinos y hacer estas cosas horribles de desaparecerlos, de concentrarlos en estadios, en lugares grandes donde los torturan, los lastiman, los humillan, los asesinan. Eh, Hay cantantes, escritores que tienen que exiliarse, ¿verdad? Que tienen que abandonar sus países para, para que no los vayan a desaparecer. Eh, y bueno, se desaparecen y se asesinan a miles de personas durante estas dictaduras. Entonces, ustedes tienen que elegir dos, las que ustedes quieran, y llenar su tabla con las características de cada una de esas dos dictaduras. Y una vez que hayan terminado su cuadro, el tercer elemento es una conclusión, que como mínimo pide 5 renglones, o sea, no pueden ser menos de 5 renglones, 5 renglones o más, sobre en qué se parecen esas dos dictaduras que pusieron aquí en su tabla. Y como ya les comenté, pues se parecen en todas esas cosas, ¿no? En todas hay un militar que es el líder, en todas hay censura, hay control de la mente, hay control de los medios de comunicación, hay desapariciones de personas, matanzas sistemáticas, violación a los derechos humanos, ¿no? Entonces, todas se parecen en estas cosas aberrantes, en estas prácticas aberrantes. Eh, y bueno, sobre eso es de lo que deben de hablar en su conclusión. Y con eso estará lista la actividad integradora 4, recordando ponerle una portada y al final las referencias bibliográficas y listísimo. Tampoco nos está pidiendo algún formato en especial, pueden hacerla en Word, pueden hacerla en PowerPoint. Quisiera saber si hay inquietudes sobre esta actividad integradora 4. Y bueno, mientras me contestan, gracias Raquel por responder. Eh, de cualquier manera, bueno, voy a seguir viendo el chat por si hay inquietudes. Me dirijo hacia lo del foro aprendiendo, que les recomiendo pues que ingresen a él para que participen, porque además recordemos que vamos a tener un proyecto integrador en semana 4 y mucho de lo que se dice en estos foros aprendiendo puede ser útil para que ustedes armen su ensayo. Entonces, es altamente recomendable que ingresen al foro y recuperen las cosas que les parecen importantes y que les parezcan útiles para su ensayo. En el caso del foro aprendiendo de esta semana 2, pues nos preguntan, ¿qué motivaba los actos de violencia durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Verdad? Esas ideas que dijimos de imperialismo, nacionalismo, racismo. ¿Consideras que sus razones eran válidas? Ese odio al imperialismo yanqui que le dicen ahora, ¿verdad? Eh, ¿Piensas que además del holocausto, el holocausto se refiere a la matanza sistemática de los nazis hacia los judíos, ¿verdad? ¿Piensas que además del holocausto ha existido un evento violento de esa misma magnitud? ¿Cuál? En la actualidad, ¿hay gobiernos que puedan compararse con las dictaduras de Latinoamérica en el siglo XX? Pues ya les he comentado que sí lo hay, ¿verdad? Tenemos el ejemplo de Corea del Norte. Busquen ustedes por ahí lo que pasa en Birmania, lo que pasa en Colombia, en Venezuela. ¿Qué organizaciones conoces que luchen para evitar sucesos como estos? Entonces, pues de esto nos habla el foro Aprendiendo. Eh, pues es un espacio bien útil para construir conocimiento juntos. Am, Mayra dice que le queda todo claro y tiene una pregunta. Sí, adelante, Mayra.
Mientras Mayra nos hace la pregunta, eh, recordarles que en semana 4 pues tenemos el proyecto integrador. Y el proyecto integrador, recordemos, va a ser un ensayo sobre los orígenes de la política actual, la política internacional actual, sus repercusiones en la vida cotidiana. Y entonces, pues ya hemos revisado en semana 1 el tema de Segunda Revolución Industrial y de Primera Guerra Mundial. Ahora en semana 2 estamos revisando Segunda Guerra Mundial, caída del muro de Berlín. Y entonces, pues solamente nos va a hacer falta la próxima semana el papel de México. Entonces, pues recuperen sus trabajos de semana 1, utilicen sus trabajos de semana 2 para ir armando su ensayo. Recuerden, el ensayo son sus opiniones, sus argumentos sobre todos estos acontecimientos, cómo nos han estado llevando poquito a poquito hacia el mundo tal y como lo conocemos el día de hoy. Las recomendaciones generales, pues ya saben, que sus trabajos tengan un formato que sea visualmente agradable, con portada, con referencias bibliográficas al final, con buena ortografía, con un tamaño de letra que sea número 12, porque es el tamaño de letra que se pide en trabajos académicos, que por favor no olviden revisar la rúbrica de cada actividad porque ahí viene detallado exactamente qué es lo que se califica. Siempre se califica conforme a la rúbrica, ni más ni menos. O ubíquense en el espacio de experto y lo usan para que sea su checklist y vean, mi trabajo tiene esto, así, bueno, ya lo tengo listo. Me está haciendo falta este punto, bueno, añadírselo, ¿verdad? Siempre es importante usar la rúbrica de apoyo para que no se nos pase nada. Ah, Mayra dice, en la tarde tuvimos una reunión donde una tutora dijo que algunos estábamos en riesgo académico porque algunos módulos los teníamos reprobados. En mi caso no tengo reprobado, pero en mi Cardex no aparece mi calificación en módulos que aprobé. Solo dice NANP. Ay, Mayra, la verdad es que no, yo no cuento con información acerca de este tema. Ahí sí, tendría que contactar a la tutora Catherine, que es la tutora de este grupo, para, pues, para preguntarle qué pasa con esos módulos donde solamente tienes, no presentó o NA. Sí, Mayra, lo siento. Discúlpame. Ok, Mayra, dices que nos dijo que podíamos enviar nuestros cardex a nuestra facilitadora. Lo que sucede es que, mira, los asesores virtuales únicamente tenemos la facultad ahora sí que revisar los contenidos, entregarles a ustedes información, material adicional y calificar las actividades. Yo no tengo acceso al cardex de nadie, ni tengo la manera de revisarlo. Solamente tengo acceso a, pues, al calificador de cada asignatura, de cada módulo, de cada semana, perdón, de cada actividad integradora, y eso es todo. Entonces sí tiene que tratarlo directamente con su tutora, porque los tutores pues son justamente quienes revisan, quienes dan un seguimiento, quienes atienden a un grupo más de un módulo. Los asesores, pues si usted se fija, estamos únicamente en uno de los módulos porque pues tenemos un perfil, ¿verdad? Profesional acorde a. En cambio, los tutores, al ser psicólogos, eh, pues pueden atender a un mismo grupo varios módulos y darle un seguimiento. Eh, Más bien sería poder localizar cuál es el área que puede atenderle. Eh, y bueno, voy a averiguar. ¿Sabe también el SAME? El, el, el SAME pues tiene muchas más facultades. Entonces, ahí mismo en plataforma, ve que aparece del lado derecho eh, y bueno, dice tutor, asesor virtual SAME, y entonces si le envía un mensaje al SAME con esta inquietud, seguramente le va a poder atender, nada más acordarse, colocar su nombre completo y el grupo al que pertenece, su matrícula,
para que le pueda brindar atención así bien puntual, bien puntual. No, gracias a ti, Mayra, por preguntar, discúlpame. Listo, pues entonces les agradezco muchísimo su tiempo, su atención. Les deseo que tengan una semana excelente. Estoy a sus órdenes en el mensajero del aula, en el correo. eh, y bueno, pues tenemos una cita la próxima semana para tratar las actividades de la semana 3.